El Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 11 voy a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Hasta el versículo 11. Cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo comienza a habitar en su corazón. Entonces el Espíritu Santo que habita en el corazón de un hijo, una hija de Dios, empieza a ministrar para que viva por fe. Nos quiere enseñar la fe. Nosotros en la vida de muchos grandes cristianos, en sus biografías y testimonios, como un punto común encontramos. El pastor Oxupar, en el año 1962, él recibió la salvación después que haber convertido en cristiano, su corazón se llenó de alegría y gozo. Señor me ha salvado. Entonces el pastor Oxupar, él nació en una familia cristiana, mejor dicho, la madre cristiana. Según su recuerdo, desde cuando él era muy niño, él creció oyendo que su mamá cantaba algún himno espiritual, planchaba ropas, porque su madre cuando él era muy niño falleció, pero según sus recuerdos, su mamá hasta planchaba ropas cantando himnos. Entonces su mamá, desde cuando el pastor Oxupar era muy niño, todos los días lo llevaba a la iglesia. El cristianismo en Sur Corea es muy famoso por el serlo, porque es la única iglesia del mundo entero que organiza cultos devocionales cada madrugada. En Corea todas las iglesias evangélicas desde 5 de la madrugada inician cultos devocionales. Es increíble, los cristianos desde aquella hora ya están en la iglesia. Entonces, antes de irse a su trabajo, muy temprano de la madrugada se levanta, se va a su iglesia, desde 5 de la madrugada. Entonces, allí escuchan la predicación, después personalmente ora, confiesa sus pecados, pide el perdón de pecados y pide bendiciones. De ahí mismo muchos directos se van a sus trabajos.
hasta donde yo sé, es el único caso del cristianismo en el mundo entero de tanto celo de Dios desde la madrugada. En Corea, para ser pastor, tiene que ser una persona que desvele, se levante temprano. Si no, en Corea no puede ser pastor. Entonces, ¿qué pasa? El pastor Oxupar, y por la influencia de su madre, desde muy de madrugada, irse a la iglesia llegó a ser como una rutina de vida de la costumbre. Luego que su madre falleció, él igual seguía la misma rutina y costumbre. Cada madrugada, en silencio, irse a la iglesia. Entonces el pastor Oxupar era el joven que antes del pastor llega a la iglesia y primero se va a casa pastoral, toca la puerta para despertar al pastor. Pastor, ya llegó la hora, debe levantarse. De su pastor, gracias, hermano Par, voy a alistarme para dirigir el culto. Luego el pastor Oxupar se iba a una torre. En Corea, las iglesias evangélicas, como las capillas católicas de acá, la mayoría tiene su torre y campana. Entonces, con una cruz. Entonces, él en las madrugadas tocaba la campana para que los miembros de su iglesia que son de misma aldea, oyendo el sonido de campana, que sepan ya es la hora de venirse al culto. Y después de haber tocado la campana, antes de que el pastor se presentara, algún miembro llegara, el pastor Oxupar le gustaba aquel tiempo tan preciso, un lapso de 30 minutos en el salón de iglesia, con un silencio, con oscuridad. En oscuridad, él orara a Dios. Pero su oración, el contenido principal de su oración era confesar su pecado, pedir el perdón. Aún no llega nadie, entonces él sin alguna preocupación pudo levantarse su voz. Entonces, con una voz fuerte confesaba su pecado. Perdóname, Señor, yo soy pecador. Luego, al sentir que alguien ya está llegando a la puerta de la iglesia, bajar su voz. Así él pasó su adolescencia. Pero ¿qué pasó? Juntamente con el crecimiento, él siendo ya un joven pubero, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos se aumentaron. Entonces él se sentía más pecador. Según su recuerdo, uno de frecuente pecado que pastor Oxupar cometía era mentir. Entonces él siempre mentía, dice, porque proviene de una familia muy pobre. Ante sus compañeros, para no quedarse menos que ellos, hinchar las cosas, mentir. Por ejemplo, un reloj falso, pero como si fuera de marca. Eso yo compré tanto, mi padre compró de esta forma. Entonces en él estaba pegado la costumbre y el odio. Entonces, según sus recuerdos, él era bastante problemático y conflictivo, no podía llevarse bien con sus amigos. Entonces, diariamente él cometía muchos pecados de mentir, odiar, envidiar, robar los productos del campo. Los campesinos, después de cosecha, con confianza, que enfrente de su campo amontona su producto, espera, y para empaquetar a venderlos. ¿Y qué pasa? Mientras tanto que el dueño no esté, con sus amigos irse, robar una parte. Y luego comerlo hasta llevarlo al mercado y venderlos.
Estos pecados eran pecados muy frecuentes para un joven campesino. Aunque él no quería vivir de esa manera, pero seguía haciendo lo mismo. De cada madrugada confesaba: Señor, yo soy pecador, perdóname, no quiero mentir, no quiero odiar, no quiero envidiar a mis amigos. Pero después de confesar su pecado y pedir el perdón, en el día hacía lo mismo, al día siguiente él pedía el perdón por los mismos pecados que cometía. De esta forma, aunque nunca él que haya sido un criminal, un gran pecador, pero llegó a descubrir su pecado: yo soy un pecador, yo soy pecador. Entonces él buscaba un cambio, pero nunca podía encontrarlos. Otra vez volvía a hacer lo mismo. Un día él sacó una cita a su pastor. Entonces el pastor le consideraba como un buen cristiano. Como yo dije, eres quien despierta al pastor cada mañana y toca la campana. Entonces, y consideraba como buen hermano. Él sacó una cita: pastor, usted no me conoce muy bien. Usted me consideraba como buen hermano, pero yo no soy buen cristiano. Yo soy pecador. Ese pastor preguntó: ¿qué pecado cometió? Hermano Par, eres un buen hermano, pero ¿qué pecado tú cometió? Empezó a contar su historia. Entonces, después de haberle contado con mucha dificultad, él esperaba que su pastor, con alguna palabra de la Biblia, que le orientara. Pero después que el pastor contó toda su historia, el pastor suspiró una vez. Y suspiró: hermano Par, yo también tengo hijas. Mis hijas de tu edad estudian en otra ciudad. Los jóvenes son así. Yo no sé que mis hijas ahora cómo estarían viviendo en aquellas ciudades. Los jóvenes son así. Eso era todo lo que su pastor le podía orientar. Entonces el pastor, al levantarse de ese lugar, saliéndose, dijo en su corazón: jamás voy a regresar a esta casa. Porque para el pastor, para poder sacar la cita con el pastor, confesar la parte más vergonzosa de su vida, a él le costó mucho trabajo, ya que él es pastor. Él creyó que le iba a ayudar con la palabra de Dios. Pero la orientación del pastor es un consentimiento nada más. Y suspirando: yo también tengo 2 hijas. No sé que mis hijas ahora en otra ciudad estudian, ¿cómo estarán viviendo? Ellas tienen tu edad. Entonces el pastor se resintió con su pastor. ¿Qué clase del pastor? A una oveja que busca la verdad, el camino, en vez de orientarlo al camino, y confiesa que sus hijas también son así. Pasando más tiempo, llegó la temporada de una campaña, vino un expositor. Entonces el pastor ponía su esperanza en el pastor para poder recibir el perdón de sus pecados. Esperaba todo lo que él compartía atentamente, escuchaba. En una parte de predicación el pastor dijo: los que recibieron el perdón de los pecados ya no se acuerdan más sus pecados. Entonces el pastor Oxupar creyó. Entonces él claramente se acordaba todo los pecados que había cometido. Entonces él entendió que no ha recibido la salvación.
Pero después de que él se ha convertido en el pastor, al acordarse, se dio cuenta, era una predicación errónea. ¿Por qué? El que no se acuerda de nuestro pecado no somos nosotros, sino Dios. ¿Cómo nosotros no podríamos acordarnos algunos pecados que nosotros hemos cometido? Nosotros tenemos recuerdos. El que no se acuerda es Dios. Entonces el pastor se dio cuenta que aquel expositor, él mismo no había experimentado recibir la salvación. Entonces el pastor se sintió muy frustrado. Un día llegó otro expositor. Él se acercó a él. ¿Cómo puede recibir el perdón del pecado? Confesar tus pecados, pedir el perdón. Yo lo hice, pero aún mis pecados no son perdonados. Llevar frutos del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es llevar frutos del arrepentimiento? ¿A quiénes tú ofendiste? ¿Con quiénes fallaste? Buscarlo uno por uno, pedir el perdón. Ese es llevar el fruto del arrepentimiento. Entonces el pastor Usbach creyó. Y luego, en aquel mismo día, él llamó a uno de sus amigos. Fulano, quiero conversar contigo. Ah, sí, vamos a hablar. Pero vámonos a otro sitio. ¿Pero a dónde? Ahí atrás de la casa. Pero aquí no puedes hablar. Ahí atrás de la casa, un lugar muy oscuro. Entonces, ¿por qué me quiere llevar allá? Acá puedes hablar. No, pero allí vámonos. Entonces el amigo del pastor Usbach empezó a ponerse tenso. Tal vez me quiere pegar. Porque alguna vez yo le ofendí, creo que me quiere golpear. Pero Oksu, aquí háblame aquí. No, vámonos allá. Pero aquí, ¿por qué a un lugar escondido? Pero vámonos allá. Entonces su amigo se puso muy tenso. Entonces le siguió. Se fue detrás de una casa donde había muchos manojos de pajas. Estaba muy nervioso. ¿Pero qué pasa? Dime, ¿qué quiere decirme? Bueno, amigo, yo ayer te mentí. Perdóname por haberte mentido. Y su amigo, que estaba tan tenso, imaginando que le iba a golpear, al escuchar que ayer te mentí, perdóname. Él empezó a insultarlo. Imagínense toda clase de insultos mexicanos, ¿no? Entonces, tú eres para esas tonterías me has traído hasta aquí. Para esa tontería a un lugar tan oscuro me trajiste. Solo le pasó vergüenza. Pero él no pudo obtener la certeza del perdón de los pecados. Entonces se sintió muy confundido y desesperado. Muchos pastores hablan sobre el perdón de los pecados, pero cada quien con su propia versión. Si tú has recibido el perdón de los pecados, si tú eres salvo, no tendrá memoria de tus pecados. Leyendo la Biblia, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero el que no se acuerda es Dios, no nosotros. Pero el pastor Usbach en aquel tiempo lo creyó y trató de no acordarse. Pero se acordaba tan claro. Entonces él se desesperó, no soy salvo. Preguntó a algún pastor, ¿qué debo hacer para recibir perdón del pecado? Pedir, confesar tus pecados, pedir el perdón. Buen tiempo él lo practicaba, pero nunca podía obtener la libertad. Por eso se acercó, pastor, ¿qué debo hacer para que mis pecados me sean perdonados? Arrepiéntete, confesar tus pecados. Lo hice, pero aún yo no tengo el perdón del pecado, yo soy pecador. Entonces te hace falta llevar frutos del arrepentimiento.
¿En qué consiste llevar el fruto del arrepentimiento? ¿Con quién te fallaste? ¿A quiénes tú ofendiste? Buscarlo uno por uno, pedir el perdón. Es llevar el fruto del arrepentimiento. Lo hizo. Lo que a él le regresó solo son insultos nada más. Entonces el pastor Oscar se sintió muy mal. Incluso hay yo no he visto personalmente, pero he oído, hay algunos pastores que hace rellenar una hoja de papel con una lista del pecado, luego tirar una fogata. Y cuando aquellos papeles se queman, tus pecados te son perdonados, así dicen. También he oído un comentario en una campaña, un pastor, a todos los miembros, repárate el globo. Cada quien soplara su globo. Entonces, con fuerza, sea grande. Entonces, el volumen del globo es equivalente del volumen del pecado de él. Todo lo que había cometido, luego explotarlo. Tus pecados te son perdonados. Muchos shows dentro de las iglesias. Muchos shows, inventos. Entonces el pastor Oxupar se sintió frustrado. Finalmente en su corazón nació un pensamiento. Yo soy una persona destinada para el infierno. Ya que él era de la iglesia presbiteriana, por la influencia de la doctrina de predestinación, ¿no? El cómo se le consideró. Yo soy predestinado para el infierno. Si yo no soy predestinado para la salvación, sino para el infierno, ¿para qué practico esto? ¿No sería mejor irme de la iglesia, convertirme en un joven mundano, hacer lo que me da la gana? Si yo soy una persona predestinada para la perdición, ¿no sería mejor hacer lo que me da la gana, luego irme al infierno, que dentro de la iglesia esforzarme, cumplir la palabra de Dios, pero nunca puedo ir al cielo? Pero por falta de valores, él no pudo irse. Una madrugada otra vez estaba confesando: Señor, perdóname, yo soy pecador. Yo mentí, odié, robé cosas ajenas, perdóname. Al levantar su voz, lo único que él sintió, su voz tocaba hasta el techo del edificio de la iglesia, se retumbaba, se regresaba a él. Él no sintió que Dios le escucha. Por eso él, viendo la Biblia sobre la mujer adúltera, quien en el acto mismo fue sorprendida, pero Jesucristo le perdonó sin que ella hiciera algo. Tanto envidió a ella. Yo te envidio, aunque tú has adulterada. En el acto mismo de adulterio fuiste sorprendida, pero Cristo finalmente te digo, yo no te condeno. O sea, tus pecados te son perdonados, te envidio. Envidiaba a la mujer adúltera de San Juan capítulo 8, envidiaba el paralítico de San Marcos capítulo 2, a quien Jesucristo perdonó sus pecados. Tanto esperaba. Cuando su ego totalmente quedó menguado y aplastado. Yo no soy nada. Yo no puedo creer en mí mismo. En una madrugada otra vez, él estaba confesando sus pecados. Perdóname. De repente en su corazón llegó un entendimiento. Por eso yo morí. Oxu. Por eso yo morí. Ya que tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, por eso yo morí. Te perdoné. Estás limpio. Un entendimiento en su corazón, ya que los seres humanos nada pueden hacer para ser salvo. Por eso Cristo vino y murió. Entonces, mis pecados ya están perdonados.
le llegó por primera vez en su vida un entendimiento que su pecado está perdonado. Un momento él sintió muy bien grande gozo en su corazón. Luego su razón empezó a trabajar. Y empezó a surgirle otros pensamientos. Pero ¿cómo tú puedes decir que no tienes pecados? Aunque Cristo murió por tus pecados, tú cometes errores. Tú cometes pecados. Eres pecador. ¿Cómo tú puedes decir que no tienes pecado? Los pecados ya están perdonados. Tú sigues pecando. Luego, la voz de su razón. ¿No te acuerdas el anciano fulano a quien tú consideras como hombre de fe? Cada domingo, cuando le toca a orar públicamente, ¿él cómo finaliza su oración? Cada oración, ¿cómo finaliza? Yo soy indigno pecador, delante de ti yo soy como un gusano, perdóname. Tu pastor, cada domingo, después de la predicación dominical, ¿cómo finaliza su oración? En nombre del pecado. ¿Acaso tu fe es mayor que fe del anciano Moon? ¿Tu fe es mayor que fe de tu pastor? No. No puede ser. Entonces, estoy equivocados. Él lo desechó todos. Al día siguiente, otra vez en el silencio de la madrugada, como igual que el día anterior, estaba confesando su pecado. Perdóname, Señor, yo soy pecador. No quiero mentir, pero sigo mintiendo, envidiando, odiando a mis amigos. También robos productos de mis vecinos campesinos. Yo soy un ladrón. No quiero hacerlo, pero yo soy pecador, perdóname. Mientras tanto que estaba confesando su pecado, otra vez llegó el mismo momento, el entendimiento de parte de Dios, pero más claro que el día anterior. Oksu, por eso yo morí. Ya que tú no te puedes cambiar, tú no te puedes salvar, por eso yo morí. Por lo tanto, tú estás limpio. Entonces, en el corazón del pastor Oxupar nació ese entendimiento, pero fue diferente que el día anterior. Entonces Jesucristo me perdonó. Él murió por nuestro pecado, entonces Él me perdonó. Aunque el mundo no me entiende, Él murió por mí, me perdonó. Él pudo obtener la certeza del perdón de sus pecados. Al aceptar el perdón de los pecados en el nombre del Señor Cristo, se emocionó en gran manera, en su corazón nació un gran gozo y agradecimientos. Gracias, Señor. Gracias. Tú me salvaste, tú me perdonaste. Luego, desde aquel día que él creyó el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, ¿qué le pasó? Empezó a sucederle algo que anteriormente nunca le había sucedido. La gana de leer las Biblias. Empezó a leer las Biblias. Mientras tanto que él estaba leyendo la Biblia detenidamente, cuando a él le tocó leer Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5, donde dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como la deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Él pudo afirmar, entonces el perdonado de la Biblia, el justo de la Biblia, no es quien nunca no haya cometido pecados, sino es un impío, pero cree en aquel que justifica al impío, cree en él, aunque yo soy impío, pero cree que un tercero
que murió por mí realmente limpió mis pecados. Su fe le cuenta por justicia. Entonces soy justos, asegura en su corazón. Entonces en su corazón nació gran gozo y alegría. Con cualquier amigo de la iglesia, al encontrarse en el camino, él quiso compartirles. ¿Sabes? Yo ya recibí el perdón de los pecados. Ya soy limpio. De los amigos de su iglesia, pues, bendiciones, tú has recibido gran bendición, pero compárteme cómo. Yo también quiero recibir perdón de mis pecados, pero tú te reconoces que eres pecador, pero sí, pero yo también como tú quiero recibir la bendición de recibir perdón de mis pecados. Le explicaba, pero el pastor Ospar no pudo explicar bien a ellos. Ya que no por la explicación de algún predicador de una forma bien ordenada oyó el evangelio, aunque creyó, era insuficiente para expresarlos. Esto muy pronto llegó a ser un rumor. Empezó a recorrer un rumor en su iglesia. ¿Escuchaste que Oksu está mal de cabeza? Oksu anda diciendo que él recibe el perdón de los pecados, ya no tiene más pecados. Pero los mismos amigos de la iglesia son mismos amigos de sus pueblos, con quienes se iban a robar, a mentir. Entonces, yo conozco a Oksu. Oksu dice que no tiene pecado, ya está limpio, está mal de cabeza. Es otra mentira. Yo fui quien con él se fue a robar. Él conmigo se fue a robar la cosecha de nuestro vecino. Pero dice que no tiene pecado. Está mal de cabeza. Está mal. Esa noticia empieza a recorrer por toda la iglesia. Ya que el pastor Ospar era un joven del campo, en aquella década 1960, los jóvenes del campo no tenían nada de entretenimiento, ni siquiera el lugar donde poder entretenerse. La única manera, irse a iglesia. En la iglesia hay una sala de jóvenes. Ahí cada noche se reunían, practicaban algunas como coro de la iglesia, alabanzas. Entre ellos platicaban, hasta bromeaban. Eso era el pasatiempo de ellos en aquel tiempo. Una noche pastor Ospar otra vez se fue a la sala de jóvenes de sus iglesias. Al llegar a la sala, en aquella época por la costumbre asiática conservada, ahora ya en Corea tampoco, ya bastante ya adaptados, o sea, costumbre occidental, pero hasta aquel tiempo solo a casa interior y descalzo ingresa. Por eso junto a la puerta él vio muchos pares de zapatos. Supuestamente muchos jóvenes están adentro. Están reunidos. Yo también voy a entrar. Despacio, cuando él agarró la cerradura, al abrir la puerta, un poquito cuando estaba abriendo, él oyó una palabra. ¿Escuchaste? Oksu anda diciendo que no tiene pecados. Jóvenes, está mal de cabeza, está loco. Justo al abrirse la puerta, él se oyó la burla de ellos. Está hablando de mí. Entonces, en silencio, manteniéndose con puerta un poquito abierta, él quiere espiar un poco más. Oksu está mal de cabeza. Es un hereje. ¿Cómo él puede decir que todos los pecados de su vida están perdonados? Yo lo conozco, incluso con él. Me fui a robar producto del vecino fulano. ¿Cómo puede decir que todos los pecados de él ya está perdonado? Al enterarse que los jóvenes de la iglesia se están burlando de él,
Él se ofreció, le dio ganas de abrir la puerta a propósito de golpear la fuerza, meterse y gritar a todo el mundo. A la vez le vino un pensamiento, nadie me va a poder entender. Él se sintió una gran soledad. Yo soy solo. Nadie me comprende, ni me quiere escuchar. Aquí no es mi lugar. A partir de hoy no voy a regresar más a ese lugar. Entonces, el gozo que llegó a su corazón, la alegría que llegó a su corazón, nadie le entiende. No es que yo no haya cometido algún error y pecados, y no cometo algún error. Sí tengo pecado, sí cometo errores, pero Cristo por eso murió. Por creer en Él, digo que mis pecados son perdonados, soy limpio. ¿No me puede entender? No estoy diciendo que yo no haya cometido algún pecado o no cometo algunos errores. Humanamente sí tengo pecado. Humanamente sí me fallo. Humanamente cometo algunos errores que son equivalentes del pecado. No por no haber cometido o no cometer algunos errores, sino por eso Cristo murió. Yo creo que Él realmente me limpió. Por creer en Él, les digo que soy limpio. Pero la gente no le entiende. Entonces el pastor Oscar se sintió muy solo. Luego se fue al culto dominical. Esa noticia llegó al oído del pastor. Entonces, después de haber terminado predicación dominical matutina, en la hora de anunciar, el pastor anunció: al joven Oxupar le pongo en una disciplina de no poder participar en la Santa Cena. Sin alguna explicación. Publicó: eres discipulado y castigados. Entonces el pastor Oscar ya supo por qué. Yo qué pecado cometí. ¿Por qué no me permite participar en la Santa Cena? La única razón, porque yo he estado andando diciendo a todo el mundo, Cristo me limpió. No sabía qué hacer. Mientras tanto que él era pecador, un joven oprimido, deprimido por el pecado, todo el mundo lo abrazaba, le daba bienvenida. Pero después que en su corazón llegó la luz del Señor, la certeza del perdón de los pecados, la libertad y la alegría, el mundo lo rechaza. ¿Qué pasa? Cuando el pastor Oscar no sabía qué hacer, un anciano de su iglesia, unos días anteriores, se fue a una casa de oración de una montaña. Allí conoció un misionero americano, norteamericano, misionero Tigyo. Oyó el evangelio y también por él conoció a varios misioneros occidentales. Entonces el misionero Tigyo, por haber conocido a este anciano, le había enviado una invitación. Nosotros muy pronto iniciaremos una escuela misionera. Damos convocatorias, estamos buscando a algunos jóvenes surcoreanos que quieren aprender la teología, la vida de fe, la Biblia. Y damos convocatoria. Entonces este anciano se acordó del pastor Osupar, que estaba muy deprimido. Hermano Oxu, si anciano, ¿tú no quieres irte a una escuela teológica? Una escuela misionera. ¿Qué es la escuela misionera? Donde los misioneros occidentales enseñan la Biblia. ¿No hay colegiatura? No, es gratis. Todos los días podrás
tomar café y comer chocolate, sándwich. En el tiempo del pastor Oxupar, comer en década 60 en Corea, tomar el café es el hábito de los billonarios. Entonces, porque en Corea no se produce el café. Entonces, es un hábito de gente de lujo. Entonces, todos los días puedes tomar café, chocolate, comer chocolate y sándwich. Sí, yo quiero irme. Además, en esos días estaba sintiendo solo acá. Aquí no hay mi amigo, no hay con quien juntarme. Voy. El pastor Ospar no se fue a la escuela misionera por el amor del Santo Evangelio, por el amor de Dios, sino por el café y chocolate y sándwich. Entonces, todos los días puede comer sándwich, chocolate, me voy. En la entrevista, los misioneros casi lo reprobaron, porque era menor, entre todos los aspirantes, era menor años de edad, y otros aspirantes dominan, algunos perfecto, algunos gradualmente el inglés, son misioneros norteamericanos, inglés, alemán, holandés. En general ellos hablan inglés, pero el pastor Oxupar nada de inglés sabe hablar. ¿Cómo podría dar clases? Que le quería reprobar, pero escuchando su testimonio, los misioneros se dieron cuenta que este joven experimentó y recibe el perdón de los pecados. Aceptaron. Entonces el pastor Oxupar nos cuenta, es un milagro. ¿Cómo aquellos misioneros que han venido de diferente rumbo, diferentes países de Occidente, y cómo pudieron tener acceso conmigo? Además, la escuela misionera tan cerca de mi ciudad, ellos abrieron. La convocatoria llegó a mi persona. Después que el pastor Oxupar haber confirmado la salvación, si no hubiese tenido este contacto, su historia ahora estaría cambiada. El pastor Oxupar de hoy no existiría tal vez. Solito, conservando aquella alegría y gozo, finalmente soltarlos, perderlos. Pero Dios le dirigió para que él tuviera encuentro con los verdaderos maestros que aumenten su fe, reafirmen y luego él saque adelante esta vida de fe. Porque eran misioneros experimentados del nacer de nuevo, recibir el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el pastor Oxupar se fue a la escuela misionera, que repito decir, su interés, ya que era un hermano muy nuevo, como se dice, un novato en este camino. Entonces, aunque estaba muy emocionado, muy agradecido, pero aún su manera de pensar, esa es la manera de pensar secular. Estaba en el seminario por el interés del café, chocolate y sándwich. Él esperaba, ¿cuándo me va a invitar un café? Hasta que terminara el periodo de entrenamiento, ninguna vez le invitó chocolate, ni siquiera café, dice. Sino el misionero Tigyo, como el director de la escuela misionera, salió, dio unas reglamentos. Ustedes, en esta escuela hay 3 reglas fundamentales. Sus necesidades a nadie puede manifestar. No puede decir, insinuar inteligentemente. ¿Yo qué necesito? Si ustedes realmente son hijos del Padre Dios, a sus hijos todo lo que se necesita, cuando piden, darán. Si no guardan estas reglas, será expulsado de estas escuelas. En el segundo lugar,
cada madrugada guardar hora devocional. Temprano levantarse, en una hora regular, estar despierto para tener hora de meditación y oración. La lectura bíblica. En nuestra escuela no metemos ningún otro tipo de libros teológicos. Aquí la única materia es la Biblia. Leer la Biblia cada madrugada. Orar personalmente y por sus necesidades. Orar, porque esa escuela no da cobertura con algunos útiles necesidades, cada quien sus necesidades. Solo pedir a Dios, ni insinuar a alguien usando la inteligencia, aunque sea un gesto corporal, no mencionar su necesidad. Solo en silencio pedir a Dios, recibir de parte de Dios. La tercera, a las tardes salir a predicar. Practicar. Compartir la palabra de Dios. El pastor Ospar oyó los reglamentos, pero en su corazón él pensó, por más que nos dice así, pero cuando nos pasan hambre, nos darán de comer. No solamente él, todos los compañeros, colegas de su promoción creyeron así. Luego empezó a pasarle hambres. Un día, 2 días de ayunos, pero no de voluntad. No tiene nada que comer. Así varios días estaban ayunando. Entre los compañeros del pastor Ospar había una murmuración. ¿Qué pasa? ¿Por qué los misioneros no se acuerdan de nosotros? ¿Por qué no nos dan algún dinero? Ellos tendrán dinero, ya que son occidentales. Ellos tendrán dinero. Ellos tendrán que comer. Exagera. Así una mañana, hora del desayuno otra vez, ellos entraron al comedor esperando que les esperara algún platillo de comida. Entonces, en el lugar de cada uno solo había una taza de agua tibia nada más. Ellos se sentaron bien, cada quien viendo su taza de agua tibia. Nadie quiso hablar. Un silencio, pero no de paz, de queja. ¿Cómo es posible? Nos convocó, nos llamó para esa escuela, pero no nos da nada de comer. ¿Cómo es posible? Entonces, la puerta del comedor era de, ¿cómo se llama? Corrediza. 2 hojas. El misionero Tillo es una persona, un americano alto, casi 1,90 m, o tal vez supera 1,90 m, 90 centímetros de estatura. Se ve como un gigante, ya que es muy alto, sus 2 brazos también largos. 2 hojas de puerta corrediza, de golpe se abrieron. Era misionero Tillo, con sus 2 brazos tan largos, apoyando de una puerta a otra puerta. Hermanos, ¿por qué no comen? Estaba muy furioso. ¿Por qué no comen? ¿No van a comer? Ellos, asustados, pero pensaron, ¿por qué habla de esta manera? Sí queremos comer, pero no podemos comer porque tú no nos das nada de comer. Aunque así no contestaron cada uno en el corazón. No entiendo, nos cuesta mucho trabajo para entender a los americanos. No podemos entenderlo con los americanos. Es muy cara dura, sinvergüenza, o de otro nivel de cultura. Él sabrá muy bien que por qué nosotros no comemos. Porque no nos damos de comer. Por eso no comemos. Pero ¿por qué nos pregunta? Hermanos, ¿por qué no comen? ¿No van a comer? El pastor Ospar también. Me cuesta mucho trabajo. Usted también.
En el tiempo de entrenamiento en la escuela misionera, a veces, yo no comprendo el pastor, tal vez, esta es la cultura coreana, así dice. Es cultura celestial, no es coreana ni americana. Para aprender la fe, rompe nuestra norma y tradición. Entonces el pastor pensó, eres americano, creo que no nos entiende. ¿Y por qué se enoja? Los que se deben enojar somos nosotros. Pero ¿por qué eres tan furioso? ¿Por qué no comen? ¿No van a comer ustedes? ¿No tienen hambre? Y luego cerró 2 hojas de puerta otra vez de golpes. Y se fue. Les dejó frío, más molesto. Americanos. Después de estar adentro, empecé a llamar uno por uno. Esta mañana, en vez de clase, voy a tener hora de entrevista. Voy a entrevistar uno por uno de ellos. Y tocó el turno del pastor Ospar. Entró a la oficina del misionero Tigio y se sentó delante de él. Misionero grandote y furioso. Hermano Par, sí, misioneros, ¿has comido? El pastor Ospar pensó, es una burla. Él sabe que ya varios días no hemos comido nada. ¿Por qué me lo dice? ¿Se está burlando de nosotros? ¿Has comido? Pero por el respeto él tuvo que contestar, no. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? El pastor, ¿cómo que no? Americano, me cuesta mucho entenderles. Es un americano. ¿Por qué no? El pastor pensó en su corazón, murmurando, tú sabes por qué no. Porque tú nos llamaste a esa escuela, no nos da nada de comer, por eso no como nada. ¿Por qué no comiste? Porque no hay nada que comer. Otra misionera dijo, ¿por qué no tiene nada que comer? Este americano. ¿Por qué no tiene nada que comer? En realidad el pastor quiso contestarle, por tu culpa. Pero por falta de valor no le puedo decir. ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tienes? Otra vez. El pastor Ospar no le pudo entender. Luego el misionero le dijo, hermano Ospar, ¿tienes padres? El pastor Ospar pensó, ¿pero de cuál padre? ¿Padre celestial o padre terrenal? ¿A cuál padre se refiere? ¿Tienes padre? Bueno, no sé cuál, pero ya que tengo los dos todos, voy a decirle, sí tengo. Entonces, ¿tiene padre celestial? ¿Tiene padre de carne y sangre? También, sí tengo. Tu padre, cuando tú necesitas algo, alguna ayuda, pide la ayuda a tu padre. ¿No te ayuda? Mi padre, aunque no tiene muchas cosas, sí me ayuda. Bueno, terminó entrevista, puede salirse afuera. El pastor para saliéndose de la oficina, más furioso, no sé de qué me habló, qué quiso referirme. ¿Tienes papá? Sí tengo. Si tú tienes papá, cuando tú pides a tu papá no te ayuda. Sí ayuda. Bueno, terminó la entrevista, sal de aquí. Él nada pudo entender, pensó, es una burla. Más adelante sí pudo entender. Lo que el misionero Tigio le quiso decir, ¿realmente Dios es tu Padre? No es una teoría, realmente Dios es tu Padre. Él está vivo, tú a Él está pidiendo, ¿y por qué no te da? Eso es lo que quiso decir. Al pastor Ospar le costó mucho trabajo. Algunos compañeros del pastor Ospar empezaron a abandonar la escuela. Aquí no hay futuro. Yo pensé que aquí habría un futuro. Me di cuenta, aquí no hay futuro. Aquí no enseña una fe, solo enseña fe de mendigo. Yo me voy.
varios abandonaron. De cuando ellos se despedían del misionero, ya me voy. El misionero no dijo nada, según recuerda el pastor Supar, en la puerta parado, solo lagrimeaba nada más. Porque no entiende su lenguaje, su enseñanza. ¿Qué es lo que quiere enseñar a ellos? Él, siendo un misionero americano, si se comunica con alguna iglesia de su influencia en Estados Unidos, sí puede recibir apoyo, sí puede ayudar a ellos, pero no lo quiso hacer, porque les quiso enseñar fe verdadera. Les quiso enseñar Dios viviente. Pero jóvenes no le comprenden, solo murmuran, se molestan, abandonan la escuela. El pastor Supar no sabía por qué la hora de comer, a pesar que no había comida, los hijos del misionero Tigyo son norteamericanos. Muy frecuentemente venían al comedor de los seminaristas, siempre cuando estaban en la hora de comer en el comedor, venían hijos de misioneros, luego miraban y espiaban y se iban. Un día él vio que el misionero Tigyo regañaba fuerte a sus hijos. El pastor Supar no sabía por qué. ¿Por qué? La razón. El misionero Tigyo también estaba ayunando. En la casa no había nada que comer de los hijos del misionero Tigyo, esperando que tal vez en el comedor del seminario habría algo que comer. Llegaban allá y al verlo no hay nada, se iban. Por eso el misionero se regañó. Al pastor Supar le costó mucho, pero poco a poco él pudo entender. Nos quiere enseñar la verdadera fe. Aprender la fe no es difícil, pero para iniciar a aprender la fe hay un periodo bastante difícil. Mientras tanto es que en mi corazón hay una esperanza hacia los hombres. Antes de que mi corazón se decidiera solo para depender de la fe, mientras tanto es que en mi corazón haya dos fuentes. Creo que Dios es todopoderoso, Él me puede ayudar, pero nunca deposito mi confianza total, porque no lo creo. Entonces confío un poco en Él. Otra parte de mi confianza en el pastor, en mi padre, en mi madre, en alguna persona. Cuando una persona está en este curso con doble ánimo, es el tiempo difícil. Difícil. El cable, cuando está bien unido, soldado con otro cable, no se produce resistencia y calentura. La corriente de electricidad, como si nada, y corre. Pero por más que esté conectado, tiene contacto, pero un poco flojo, hay espacios. Se produce la resistencia. Luego empieza a calentarse el cable. Lo saben ustedes, ¿no? ¿Y cuándo se produce la calentura? Cuando un cristiano se encuentra un periodo de turbulencia, un periodo de resistencia, un periodo de muchos conflictos. En el seminario, nuestra escuela teológica de Mahanaim, hay algunos alumnos que, como si nada, se adaptan. Hay algunos jóvenes que casi terminan 2 años del periodo, pero aún hay mucho ruido en su corazón, muchos conflictos. ¿Sabe por qué? Nunca se decide para aprender la fe. La Biblia enseña muy bien cuando Dios te mostraba la gran salvación. Siempre antes de salvar una persona en una guerra
en una situación tan difícil, siempre cuando se formaba un corazón, pase lo que pase, sea lo que sea, si me muero, que me muera, que me pierdo, que me pierda, solo confiaré en Él. Luego se manifestaba la salvación. Amén. En toda la Biblia está escrito así. Mientras tanto es que uno no se decide, ay, si me muero, yo no quisiera morir, si me muero, no quiero. Nunca se manifiesta la salvación de Dios. Reina Esther, si me perezco, que perezca. Yo violando leyes reales del palacio real, entraré al patio interior donde el rey, el emperador Ahasuero está sentado en su trono, estableció una orden. Quien sea quien, si el rey no permite, nadie puede tener acceso al patio interior. Se no le considera como un atentado, un terrorista le asesina. A reina Esther 30 días no le llamó más. Mardoqueo exigió a Esther, reina Esther, tú por ser la reina, por estar en el palacio, no creas que el mal no va a caer a ti. El enemigo estableció un plan para masacrar, matar al pueblo judío. Tú siendo judía, llegó a ser la reina. ¿Y por qué? Para este tiempo, acércate al rey Ahasuero, pide la salvación de tu pueblo. Pero, primo, tú también siendo político sabes muy bien, en el palacio real hay reglamento, hay leyes. El rey Ahasuero levantó una orden. Quien sea quien, si él no permite, nadie puede tener acceso con el patio interior donde el rey se encuentra menos protegidos. Un lugar donde él con privacidad quiere descansar. Si yo me meto, me mata. Tú sabes. Si tú no los haces, la salvación vendrá del otro lado, pero tú y tu casa perecerá. Ya en el corazón de Esther hay un conflicto, ¿no? Conflicto. Mientras tanto es que en su corazón había dos fuentes, dos pensamientos. Trata de cuidarse. Está dependiendo de su propia prudencia. Pero hay una exigencia, es la palabra de Dios. Solo confía en Dios. Tú siendo una judía, ¿cómo pudiste llegar a ser la reina de este gran reino Persia? Siendo una judía, una esclava, ¿cómo llegó a ser la reina para este tiempo? Porque Dios sabía que el enemigo estaba preparando un mal para destruir al pueblo de Israel. Tú tienes que abogar por el país de Israel. Yo no puedo. Tú sabes, en este palacio hay reglas. Aquí hay reglamentos, leyes. Tú sabes, cualquiera será digna de muerte si viola. Mardoqueo estaba firme exigiendo, vaya, si no, la salvación vendrá por otro lado. Pero tú y tu casa perecerán. Reina no pudo negar a Mardoqueo porque es su primo, pero tiene mucha diferencia de edad. Le consideraba como su padre. Desde cuando eran muy chicas, él fue quien la crió, enseñando la fe. No, yo no puedo tomar en poco a Mardoqueo. Yo por él llegué a este lugar. Pero esta vez a mí me cuesta mucho. Es arriesgar mi vida. Finalmente se decide, bueno, a una de sus sirvientas manda esa carta a Mardoqueo. Si perezco, que perezca. Yo entraré. Luego, ¿qué sucedió? La gran salvación.
Jonatán, el hijo, príncipe Jonatán, el hijo del Saúl, cuando los filisteos invadieron al territorio israelitas, ellos parecían una manada de langostas. Los israelitas son pocos soldados. Por miedo todos se esparcieron, solo quedaron 600 hombres alrededor del rey Saúl y el príncipe Jonatán. Entre ellos, entre 600 supuestos soldados, el rey Saúl y Jonatán, los dos tenían espadas. Otros soldados, palo, herramienta de agriculturas. Ni siquiera era un ejército. Varios tiempos en una cueva estaban escondidos. El ejército del filisteo se burlaba de ellos. ¿Dónde están los valientes de Israel? ¿Dónde está Dios Todopoderoso de Israel? ¿A dónde se fue tu Dios? ¿Se fue al baño? Ya que el Dios se fue al baño, ¿está tomando el baño o está durmiendo? Todos los días se burlaban. Finalmente en el corazón del príncipe Jonatán, a su baje del arma, yo pasaré al ejército de los filisteos. Si Dios no me salve, que me muero, que me muera. Pero en nombre de Jehová de Israel, yo iré hacia al ejército de los filisteos. Luego, ¿qué sucedió? Gran salvación, un temblor, un terremoto sucedió. Los filisteos, por pánico, por susto, se confundieron, entre ellos empezaron a matarse. Se manifestó gran salvación. La Biblia nos habla uniformemente antes de que se decida para depositar mi confianza solo para vivir por fe. Cuando una vez se decide, fácil. Pero antes de que se decida, difícil. Algún estudiante de escuela teológica de nuestra misión, durante 2 años de entrenamiento, aún se sienten difícil porque es un espía. Ingresaron a esa escuela esperando un puesto dentro de la iglesia. Si realmente su intención es pura, anunciar el evangelio, aprender la fe, no tiene por qué llevar tanto tiempo para tomarse la decisión. Pase lo que pase, sea lo que sea. Si Dios no me ayuda, que me fracase, pero yo confiaré en Él. Cuando una vez puede marcar esa línea de decisión, fácil. Yo me dependeré de Dios hasta el último momento. Aunque me dependa de Dios, si Dios no me ayuda, fracasaré. Corazón limpio y sencillo. Solo puede esperar a Dios. Dios nunca desampara tales hijos de Dios. Amén. Algunos que no pueden ver la manifestación de Dios, ¿sabe por qué? Tienen el alma adúltero. Espera a Dios, a la vez espera al mundo. Algunos aprenden alguna mala maña. Se parece una fe, pero siempre debajo de la mesa maquilla, usa alguna astucia. Insinúa. Dice que nunca insinuó, pero insinúa. Hace saber a otra persona mi necesidad, para que me ayude. Luego que dice, Dios me ayudó, dice. A ver, tu testimonio. Quisiera escuchar tu testimonio. ¿Cómo Dios te ayudó? Yo oré por mi abrigo. Hace mucho frío. Un día me dio ganas de llamar a mi mamá. Estuve conversando con ella. Yo nunca le mencioné. Mi mamá me preguntó, ¿tú qué necesitas? Yo le dije abrigo. Yo creí que era la contestación de Dios. Astutos. Se maneja de la situación. Sí. Llamaste a tu mamá.
Nunca tú fuiste primero, pero le mencionaste que te prepararon abrigo, pero tú dices que Dios te lo preparó. Mentiroso eres. Quiere manejarse de la situación. Una falsa fe. Cuando yo tenía 20 años de edad, mi pastor me recomendó para la escuela teológica de nuestra misión. Mi padre se opuso. Hijo, tú te crees suficiente grande, pero según mi punto de vista, aún para mí tú eres un chamaco, un joven muchacho. Tu manera de razonar no es tan madura. El camino que tú quieres tomar es un camino muy difícil que cualquier persona no puede caminar. Toda la vida dedicar en la Biblia, en fe, es un camino, hasta en el mundo considera un camino muy, muy difícil, una vida consagrada. Te arrepentirás. No, Padre, no me arrepiento. Ahora tú me dices, pero con el tiempo te arrepentirás. Cuando te pasa hambre, tú ahora eres un muchacho de 20 años de edad, pero piensa un poco bien. Muy pronto te vas a casar, vas a tener una mujer, te vas a nacer hijos e hijas, va a haber muchas necesidades. Luego, cuando tú no puedas obtener lo que se necesita, te vas a arrepentir. No, yo no voy a arrepentir. Así, un enfrentamiento. Y luego mi padre me preguntó, bueno, júrame delante de mí entonces. A partir de ahora, más adelante, no regresar a casa diciéndome que estás arrepentido, pedirme ayuda. Si llegaría ese día, nunca te daré la cara. Si ahora quieres irte, júrame, nunca te arrepentirás. Nunca tú me buscarás, me pedirás alguna ayuda. Te juro, jamás eso me va a suceder. Bueno, tu vida es tuya. Tú serás responsable de tus propios dichos. Adelante. Me permitió mi padre. Ingresé al seminario. Pasó 31 años. Nunca me regresé. Ni una vez pedí ni propina a mis padres. ¿Sabe que mi padre cómo recibió la salvación? Es un hombre muy duro, moralista. Una persona que sigue una ideología y religión occidental, confucismos, del maestro Confucio, considerado uno de los 4 santos del mundo, Jesús, Buda, Mahoma, Confucio. Mi padre es discípulo del confucismo, de moralidad. Entonces él cree en los espíritus de los antepasados, cree en la moralidad. Si conforme a mi conciencia, mi moralidad, hago una vida limpia, cuando me muera, me acepta para la vida eterna. En esa vida me recompensa. Y también el espíritu de mis antepasados me protege. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero ¿qué pasó? Mi padre observándome 1 década y 2 décadas. Un día mi madre me externó. ¿Sabe que tu papá qué dijo? Yo observé la vida de mi hijo. Si el Dios que él habla, si no existe, así él no puede vivir. Creo que el Dios que él tanto mencionó, está, él existe. Yo quisiera conocerlos. Le abrió un interés, el querer saber qué es lo que mi hijo cree.
Cuando yo era tan chicos, él pensó por inmadurez. Será algo de una temporada, porque es un adolescente. Y con el tiempo, él se va a despertar, lo va a dejar. Mi padre, siendo una persona adelantada en esta vida, él experimentó, la vida es dura, difícil, fría, él sabe. Entonces él me dijo, casi me profetizó, te vas a arrepentir. La vida no como tú piensas. No es algo tan sencillo y simple, difícil, fría, dura. Tú si no tienes otro trabajo, solamente predica, solamente tú enseña la fe, te vas a arrepentir. Algún día me vas a buscar. Si así quieres regresar, ni mi cara te daré. Júrame si quiere continuar, que jamás me va a buscar pidiendo ayudas. Jamás. Bueno, tú serás el responsable de tu propia palabra y vete. Mi padre me estaba observando. En Corea, un día a mí me tocó hacer misioneros. ¿A dónde te vas? Paraguay. ¿Dónde queda Paraguay? Ni yo sé. Paraguay. Y luego ya supe que Sudamérica, Paraguay. En Paraguay, ¿cuál idioma se habla? Español. ¿Sabe algo de español? No. Ni siquiera abecedario. ¿Cómo tú irás? Con tu esposa. No tiene ningún pariente, ningún conocido, ni siquiera abecedarios. En aquel tiempo mi hijo Enoch era muy chico, un poco más grande que mi nieto Chisong. Ahora yo puedo acordar el corazón de mi padre, puedo conocer. Mi padre no quería que me fuera. Te equivocas. Te estás metiendo en una seria situación. En un continente donde ni siquiera el abecedario de su idioma tú sabes. Te vas a morir. Tal vez tu matrimonio ahí se va a separar. No irás. Voy. No irás. Voy. Si no me permite, no me importa. Eso yo sé, me dijo. Voy. Y fui. Y primer año, segundo año, tercer año, sí hubo muchos padecimientos. Luego yo vi mi Dios de Corea. También era Dios de Paraguay. En el avión yéndome a Paraguay, en mi corazón, aunque por una parte tenía fe, por otra parte un pesar en mi corazón, una carga y presión, una preocupación que no se puede describir por alguna situación, sino preocupación. En Paraguay, ¿cómo yo viviré? Ni siquiera abecedario sé. Mi difunta esposa, ella tenía fe en Dios y en su esposo. Esa es la sabiduría, creer en su esposo. Mi esposa siempre creyó en el Señor en mí. Entonces ella nunca siente la misma carga, porque al verme, está bien. Entonces, a veces me quejaba, yo no soy tu Dios, ¿entiende? Yo no soy tu Jesús. Estoy por morir por la preocupación. Te veo muy tranquila, pero no por fe en Dios, sino en tu esposo. Bueno, soy un hombre bien afortunado, ¿no? Fui un esposo muy confiado por su esposa. Es una bendición, doy gracias al Señor. Entonces, de mi esposa en el avión, un poco se preocupa, pero ya que yo estoy al lado de ella, tranquila. Mi hijo Enoch, menos de 3 años de edad, chiquito, en el asiento de avión, aunque no se entendía nada de película, quería ver película con su ojo abierto, aunque no se entiende nada, estaba viendo película y se dio cuenta que comida, bocadillos están incluidos en el pasaje, ¿no? Casi gratuito. Entonces, cada
rato pedía coca. Coca. Y luego, chocolate, galletas. Comía y veía película y luego cuando le vence el cansancio, se bajaba al suelo, en el suelo se tiraba en el piso y dormía. Debajo de mis pies, mis piernas, al ver a mi hijo enojo, tranquilo, un niño de 300, 400% de P. Entonces, duerme. Al ver a mi esposa, cree en el Señor, también cree en mí, tranquila. Y yo solito preocupado. Aunque di testimonio, confío en Dios, Dios me va a ayudar, pero mucha carga. Me daba sed. Aquella angustia producía la sed y calentura en mi cuerpo. Cada rato por la ventanilla miraba las nubes. Ay, Señor. Empecé a leer la Biblia. Justo a mí me tocó la parte del Salmo donde decía, ¿dónde tú no estás? Si me descenderé hasta el Seol, ¿tú no estarás? Yo subiré más arriba de las nubes, ¿tú no estarás? Si yo me fuere hasta los confines de la tierra, ¿tú no estarás? Tú eres Dios de toda la tierra. ¿Dónde no hay algún sitio no esté Dios? Leyendo me daba ánimo. Tú en Corea fuiste Dios Todopoderoso. ¿Acaso Paraguay no es una parte de este planeta? Tú vas a estar conmigo. Me alentabas. Me fui. Después de muchos padecimientos, vi la manifestación de Dios. Dios en Paraguay estaba vivo. Estaba vivo en Paraguay, en Perú, en México. Es el mismo Dios. Allí mi padre quedó convencido. Esto no es algo normal. Un joven que ni siquiera el abecedario del castellano sabe, allí se fue. Yo también viví la misma vida. Vida es dura y difícil, pero ¿cómo es posible, después de un poco de dificultad y sufrimiento, logra que procede y crece, avanza, se regresa en abundancia? Dios está vivo. Eso es lo que abrió su corazón para recibir la salvación. El pastor Osvaldo en el seminario aprendió la fe. Al principio para él era una locura. ¿Estás bromeando? ¿Es una broma pesada? ¿Nuestra necesidad solo pedir a Dios? ¿Ni insinuar a nadie? Americano. Eso creo que es algo de cultura americana. Ya que los americanos no les falta nada, no sabe qué es escasez, qué es hambre, no sabe. Por eso dice así. Hermano Park, ¿tiene padres? ¿Pero de cuál padre me está diciendo? Ya que tengo los dos todos. Bueno, tengo. Cuando tú pides tu necesidad a tu padre no te ayuda. ¿Mi padre? Sí me ayuda. Bueno, gracias. Terminó entrevista. Sal de aquí. No le pude entender. Pero finalmente sí aprendió. Yo doy una gira evangelística. Ustedes saben muy bien cómo yo viajo. En el mes de noviembre creo que al mes más de 6 veces de viaje internacional realizados. En un mes. Esta madrugada me vine de Dallas y directo vine aquí. Muchos pastores preguntan. Esta vez me fui a Juárez. Casi 300 pastores. Durante 2 días. Casi cerca de 12 horas de conferencia y compartidos. Algunos pastores me dijeron, pastor, quiero continuar con usted, yo quiero aprender, ¿usted me puede brindar con alguna beca? Ayuda, yo quiero aprender. Un pastor seguía escribiendo en el inbox del Facebook, ayuda por favor, yo no tengo recursos, ayuda. Pero ya que yo ando muy ocupado, ¿saben cuántas personas me escriben? No puedo contestar. A veces quisiera explicar a los hermanos, espero que me comprendan. Yo no soy como ustedes.
Me sobra el tiempo, cada momento en redes sociales, jugar. Yo no puedo. Me escribe. Cuando no contesta, algunos se molestan. Pastor, ya es gran pastor, me toma en poco. No tengo que contestar. Ay, hermano, por favor. No, porque por mi arrogancia, sino espero que me comprenda un poco. Una persona como yo, de una agenda tan recargada, no como usted piensa, cada rato puedo contestar a tantas preguntas que escribe por WhatsApp, por Messenger de Facebook, diferentes redes sociales. No puedo. Entonces se molestó. Bueno, ya, yo no seré más una molestia para usted. Olvídese de mí. Un pastor de Juárez me escribió. Entonces, aún no le pude contestar entonces. No es que no quiera ayudar. En mi corazón, aquellos pastores, bueno, si en algo pudiera ayudar sería excelente. Pero cambiando un poco del ángulo, de punto de vista, ¿dónde está Dios verdadero? ¿Tú realmente crees en Dios? ¿Realmente tú tienes Padre, por Padre nuestro Dios? ¿No te da vergüenza pedir la ayuda a otra persona diciendo que eres pastor? Hermanos, ¿sabe por qué es tan importante aprender la fe? El Evangelio consiste en la fe. Por fe creemos en el Evangelio, recibimos la justicia de Dios. Llegamos a ser hijo de Dios. Si tú no practicas la fe, tu fe en el Evangelio con el paso del tiempo se va convirtiendo en una teoría. Luego pierde la esencia de fe cristiana. Cada vez que lees la Biblia, tú no podrás reconocer la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, porque tú confías en tu propia prudencia. Con el tiempo vas a creer más tu criterio, vas a creer más tu propio punto de vista, vas a creer más tu propia interpretación que la misma interpretación de las Biblias. Finalmente, hasta el Evangelio pierde. Así, todas las iglesias que eran iglesias verdaderas en su época, llegaron a ser grandes denominaciones, ahora solo quieren defender su propia doctrina, su propio concilio en vez de anunciar evangelios. ¿Qué les sucedió? Dejaron de practicar la fe verdadera. Ya que no practican la fe verdadera, cada palabra de la Biblia dicen, son palabra de Dios. En realidad no creen. Si creerían que cada versículo es la palabra de Dios, puede apostar toda su vida en un versículo. Amén. Apostar su vida en un versículo. Tú dijiste, por más que me pierda, me fracase, yo confiaré en estas palabras. Espera a Dios, luego cuando ve que Dios contesta, su ser se derrite de gozo y emoción. Dios está vivo. Cuando Él desde el púlpito predica, su predicación no solo por el grito, sino lleva un poder. Porque Él siente la existencia de Dios. El avivamiento no tiene nada que ver con ayuno, no tiene nada que ver con tanto grito, con tanto baile, con tantos instrumentos musicales.
El verdadero avivamiento proviene del estudio profundo de la Biblia, práctica de fe verdaderas. En tu vida si experimenta la fe verdadera, tu corazón te arde. No hace falta otro medio para subir la calentura, no hace falta. Un avivamiento se manifiesta. Hoy San Juan capítulo 2, ¿qué dice a nosotros? Principio de señales de Jesucristo se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Cuando los sirvientes dejaron sus pensamientos. Solo depender de una palabra de Cristo. María dijo, haced todo lo que os dijeres. Sea comprensible, incomprensible, solo esperar a sus palabras. Créele, aunque no te parezca, créele en su palabra. Jesús vio la preparación de María. Aquellas 6 tinajas de piedra para el agua, junto al pozo de agua, llenad hasta la boca con el agua. Los sirvientes en el corazón les choca esta palabra, pero en la sala ahora el público lo que se espera es el vino, no es el agua. 6 tinajas de piedra hasta la boca llenar con el agua, pero lo que el público busca es el vino. Pero entre 6 sirvientes, algunos se acuerdan. ¿No te acuerdas? Doña María, ¿qué dijo? ¿Y Doña María qué dijo? Haced todo lo que os dijere. La responsabilidad no será nuestra. En el caso que suceda algo mal, rápido vamos a hacer excusa. Somos sirvientes. Solamente la señora María nos ordenó. Fue ella. Bueno, tú tienes razón. Aunque no te parezca, bueno, no vamos a olvidarnos de nuestra postura, somos sirvientes. Bueno, pues, hasta la boca llenaron. Se regresaron a Jesús. Señor Jesús, a la orden, hasta la boca ya están cargado el agua. Llevadla al maestro sala. ¿Cómo? 6 tinajas de piedra con agua. Llevar a la sala, el maestro sala, donde la gente espera el vino. Nos tomará por burladores, nos van a pegar. Lucha en el corazón de ellos. Otra vez, ¿no te acuerdas? Somos sirvientes. No te olvides que somos sirvientes. La responsabilidad será de la señora María. Vamos a dejar nuestro pensamiento conforme a su palabra, aunque nada nos parece bien, vamos a hacerlos. Dejando sus pensamientos, llevaron 6 tinajas de piedra con el agua. Mientras tantos que ellos no sabían, disentían, pero mientras tantos que se iban conforme a la palabra del Señor, el agua se ha convertido en el mejor vino. Amén. Hoy este capítulo, ¿qué explica a nosotros? ¿Cómo se manifiesta el milagro del Señor Jesucristo? ¿Ustedes han experimentado algunas señales de milagro en sus vidas después de haber recibido la salvación? Por si acaso habría algunos que nunca lo hayan experimentado. ¿Sabe por qué? Bueno, lo siento por ser tan sincero, porque eres muy vivo. Eres muy astuto. Confía en tu propia prudencia. Usa tu propia manera. Aunque dice que Dios te ha ayudado, en realidad no fue Dios, sino tu propia prudencia. Si realmente confía en Dios. Luego, mientras tantos que nadie supo, solo Dios supo, pero lo que he solicitado a mí me llega.
Para ti creer en Dios no será una teoría. Dios está vivo. Amén. Dios viviente. Dios no está muerto. Amén. Está vivo. Nuestro Dios viviente. Se manifiesta la primera señal del milagro en nuestras vidas. Hermanos, vamos a aprender la fe, practicar la fe. La fe no sea una teoría para ustedes. Aplique la fe. Y por último digo, tengan el honor de ser cristianos. Tengan el honor de ser llamado hijo de Dios. Dejen de ser astutos. Que fracase, que fracase. Pero solo esperen a Dios. Luego, cuando Dios nos da su bondad en nuestro corazón, mandará una verdadera alabanza, un verdadero himno. Alabaremos a Dios. Dios será grande. Aquel Dios va a bendecir a todos mis seres queridos, mi propia vida. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.